Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista Central en Dayton, Ohio, una servidora, Gloria Epalza de Pérez, y el pastor Augusto Pérez. Antes de comenzar el repaso de la lección, vamos a orar. Muy bien, oramos. Cariñoso Padre, nuevamente ante tu presencia estamos y te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos que hasta aquí nos has ayudado. Por eso, en esta hora, nuevamente pedimos tu presencia sobre este programa y nos ayude, Señor, para que al hacerlo lo hagamos para honra y gloria de tu nombre. Úsanos como instrumentos en tus manos y ayúdanos a todos a entender el mensaje que tú tienes para nosotros. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tiempo para encontrar el equilibrio. Es el título de la lección de hoy miércoles. Dice, ¿en qué extremo habían caído los judíos con referencia a la observancia del sábado en el tiempo de Jesús? Muy bien. Nosotros sabemos que Dios había dado claras indicaciones en cuanto al día de reposo, al día del sábado. Pero en los tiempos de Jesús encontramos que ellos, o digamos la mayoría, los fariseos y las otras sectas religiosas existentes en el tiempo de Jesús, como que se habían ido al extremo en la observancia del sábado, ¿verdad? Vamos a leer un pasaje de la palabra de Dios que está allí en Mateo 5, 17 y 18. Ellos se apegaron mucho a la letra. Y vamos a ver este pasaje que nos dice en cuanto a este tema. Mateo 5, 17 y 18 dice la palabra de Dios lo siguiente. Jesús dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y el versículo 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así que el Señor Jesús está dejando claramente expuesto que la ley de Dios está en vigencia para nosotros hoy. Nosotros sabemos que el cuarto mandamiento es el sábado, la observancia del sábado. Pero el pueblo judío en aquel momento, en la época de Jesús, se había ido al extremo con el sábado. Es cierto, ellos habían convertido la sinagoga en un centro educativo cada sábado, porque la gente que iban allí ciertamente eran enseñados, eran preparados como fieles israelitas obedeciendo la palabra de Dios. Conocedores de la ley. Conocedores de la ley. Si hay alguien que conoce la ley son los fariseos, ¿verdad? Pero ellos como que se apegaron mucho a la letra y entonces convirtieron el sábado en vez de una delicia, como dice Isaías 58, en vez de ser un gozo, una alegría estar el sábado, los judíos habían convertido el sábado como en una carga pesada porque habían agregado o impuesto al sábado otras cosas que no estaban en la palabra de Dios. Por eso entonces el sábado se convirtió en una carga en ese momento para el pueblo, y ellos querían, y Jesús vino a mostrar algo diferente con respecto al sábado. Exacto, ellos pasaron desde cuando comenzaron aquel israelita que desafió todo a buscar leña en sábado, a lo otro, y todos los extremos son malos. Todos los extremos son peligrosos. La pregunta siguiente sería, ¿cómo equilibró Jesús la verdadera adoración del sábado cuando estuvo en esta tierra? Muy bien, el Señor Jesús es el maestro por excelencia. Y el Señor Jesús sabía cómo hablarles, cómo enseñarles a las personas. Y por eso el Señor Jesús, en una ocasión cuando hacía milagros en sábado,
el Señor Jesús dijo estas palabras que están registradas allí en Marcos capítulo 2, 27 y 28, que nos muestran como el equilibrio de lo que hemos estado hablando. Dice allí el Señor Jesús: también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Y el versículo 28 dice: por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Señor del sábado. Porque nosotros sabemos que cuando Dios hizo la tierra en 6 días, descansó el sábado, ¿verdad? Dios lo descansó, lo bendijo y lo santificó. Así que Jesús es el Señor del sábado. Y precisamente al Señor Jesús, como el pueblo judío se había ido al extremo en la observancia del sábado, el Señor Jesús quería mostrarle al pueblo la verdadera forma de adorar, de glorificar el nombre de Dios en sábado. Y por eso es que el Señor en muchas ocasiones que se presentó, pudo impartir esa enseñanza al pueblo. Por ejemplo, en una ocasión, cuando los discípulos estaban arrancando las espigas, ¿recuerdan esa experiencia? Y comían en día sábado, dice allí que los judíos se molestaron mucho porque la letra de la ley decía que ellos no podían hacer eso en sábado. En otra ocasión encontramos con la mujer encorvada que también la sanó en sábado, allá en la sinagoga, y los dirigentes allí de la sinagoga y todos los que estaban allí se molestaron grandemente porque Jesús hizo ese milagro en sábado. Pero yo les digo, mis queridos hermanos, que el Señor Jesús quería enfatizar que el sábado no debería ser una carga, como lo había puesto los fariseos. Fue hecho, creado para una oportunidad única para que las personas aprendan acerca del carácter de Dios, que Él hizo el sábado para que aprendamos vivencialmente a valorar al Creador. Para eso el Señor dejó el sábado, porque si hay un día por excelencia, como lo fue en los tiempos de Jesús que se enseñaba en la sinagoga, para nosotros hoy también un día por excelencia para la enseñanza, para la educación nuestra, es el sábado. Así que entonces es muy fácil para cualquiera de nosotros que quedemos atrapados entre normas y reglamentos, que a la verdad en sí no son malos, pero que al ser puestos en extremo se convierten en malos. Porque una cosa buena puede llegar a ser mala, puede llegar a ser malo si nosotros nos vamos al extremo. Todos los extremos son malos. Por eso que Jesús vino precisamente para establecer el verdadero equilibrio en la adoración a Dios. El verdadero equilibrio. Porque el Señor Jesús dijo en cierto lugar, dijo que es lícito hacer el bien el día del sábado, porque Jesús le recriminaba a los judíos: pero si ustedes tienen una oveja y cae al agua, ustedes no van y la sacan y la salvan. Si ustedes hacen eso con un animal, ¿cuánto más podemos hacer el bien con un ser humano? ¿Verdad? Así que el Señor Jesús precisamente quería mostrarle que el sábado no es de los no. Porque es que a veces nosotros también convertimos el sábado: no hagas aquello, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas esto. Y convertimos el sábado, y lo que le queda a un niño o cualquier joven o cualquier persona del sábado es puro no, un no grandote. Pero no, dice el Señor Jesús que el sábado es lícito hacer el bien. Es lícito hacer el bien. El sábado entonces no es el de los no. Yo diría que el sábado es de los sí. Sí puedo hacer esto, sí puedo hacer aquello, sí puedo. En Cristo todo lo puedo, dice el Señor Jesús. Es decir, debemos tratar de no quedar atrapados entre normas y reglamentos el día del sábado. Y debemos recordar siempre el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Debería ser el conocimiento del carácter de Dios, al Dios al que servimos, el carácter de ese Dios, y luego nos lleva a obedecer a ese Dios fielmente sobre la base de una confianza, no en nuestros méritos, sino en los méritos de Cristo Jesús en nuestro favor. Amén. La lección, las 2 últimas líneas de la lección de ese día lo resume todo. ¿Qué es lo importante? Lo importante es conocer a Dios ese día. Les invitamos para que nos acompañen mañana para continuar repasando esta lección. Que el Señor les bendiga.